Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez les voy a hablar un poco de política, un poco de historia reciente de la Argentina. Todo esto que voy a vertir aquí en este vídeo es solamente una opinión personal, aclaro. Son conclusiones, son momentos que he vivido, decir del pasado y algunas conclusiones que yo he sacado. Por ahí he hecho algo de investigación, no a profundidad. Así que es algo muy abuelo de pájaro. Ustedes verán si mi comentario es acertado o no. Queda, queda a su juicio. Solamente lo voy a comentar. Repito, son solamente conjeturas y mi versión de lo que puede haber pasado en la República Argentina allá por el año 2001. Como todos ustedes saben, y la mayoría de quienes están viendo este vídeo, si son argentinos, lo vivieron en carne propia. Aquel nefasto año 2001, especialmente diciembre, fue un día muy jodido para la nación argentina. Tales así que hubo muertes, hubo saqueos, una gran herida abierta de nuestra sociedad a causa de un de economía. La base fue la economía, un quebranto económico, una crisis financiera que, bueno, desembocó en todo esto y hasta en pérdidas de vidas humanas, las cuales yo respeto. Y bueno, repito, no es algo tajante lo que voy a decir o algo científicamente estudiado, son solamente conjeturas, repito. Como todos sabemos, lo que desencadenó esta crisis del 2001 eh, aparentemente fue una medida económica, fue una fuga de capitales, fue, fue algo muy extraño que pasó en aquel diciembre del 2001. Como todos saben en la historia, en el gobierno de Carlos Saúl Menem veníamos en una galopante inflación que ya estaba convertida en hiperinflación. El gobierno de Carlos Saúl Menem venía en una debacle, también había mucha sospecha de corrupción, que fue lo que al fin y al cabo, no tanto la medida económica, que bueno, la medida económica que nos sacó de aquella hiperinflación que venía, que había debilitado mucho el gobierno de Menem. Este fue un rescate que hizo el economista Domingo Felipe Cavallo, que apareció con esta medida novedosa por aquel entonces, la de la convertibilidad, la cual consistía en poner por cada peso un dólar, el 1 a 1 lo conocimos aquí en Argentina. Eh, una buena medida, frenó, detuvo la inflación. Vivimos algunos años de bonanza. Eh, Evidentemente no fue la medida económica la que impuso este ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, la que le falló a Menem, sino que fue la sospecha de corrupción, los problemas que había, lo que voltearon el gobierno de Menem. Tal es así que la convertibilidad no se tocó por el gobierno que le sucedió al de Menem, que fue el del malogrado Fernando de la Rúa. Es decir, del gobierno malogrado de Fernando de la Rúa. Eh, la medida económica siguió, evidentemente hubo cambio de ministro de Economía, que probablemente manejaban otras ideas de la economía, no muy afines a la convertibilidad, y empezaron a debilitarla. Con el tiempo, llegando a diciembre del 2001, pasó algo extraordinario, una gran fuga de divisas. La gente cambiaba sus pesos a dólares
lo que he visto, lógicamente no tiene razón de ser, porque un peso y un dólar, cambiarlo es lo mismo, tener un peso y tener un dólar era lo mismo. Pero había rumores y bueno, la mayor parte de la gente cambiaba sus dólares y los sacaba del país ante este barquineo económico. El señor Fernando de la Rúa, el presidente, no tuvo una opción sino llamar al padre de la convertibilidad para que viera cómo controlaba esta situación. Domingo Felipe Cavallo tomó el país ya casi en, en víspera de la caída. Implementó algunas medidas, que fue pedir un préstamo internacional que nosotros conocimos como el famoso blindaje, unos préstamos que reforzaban las reservas en dólares, que era lo que permitían la paridad con el peso, el 1 a 1. Este blindaje que fue el que propuso el ministro de Economía. Y otra de las formas de salvar esta crisis era con los fondos provinciales, es decir, las provincias tenían fondos por regalía, etcétera, etcétera, que aportándole al banco reforzaban estos pesos, que evidentemente habían caído en desconfianza. Como todos saben y conocen la historia, acá a los muchachos acá del kirchnerismo, fue justamente un gobernador de una provincia del sur el primero en oponerse a este préstamo, y para evitar el saqueo del gobierno, según él, que no quiso colaborar con el gobierno de la República Argentina, no quiso colaborar con el ministro de Economía. No tuvo mejor idea que hacer lo que hacían todos, agarrar sus bienes y convertirlo a dólares, no sé si ya los tenían dólares, y sacarlo del país. Creo que primero fueron a Estados Unidos y luego a Suiza, a un banco suizo. Ahí fue el dinero que podría haber, tal vez no evitado la crisis, pero quizás paliarla un poco o dar el tiempo para que lleguen aquellos fondos, estos famosos blindaje, que casualmente tampoco nunca llegaron a tiempo, como que estaban esperando que se devalúe la moneda, haya el caos, estarían esperando sangre. Tampoco llegaron, mucho tiempo después de caído el gobierno llegaron, que creo que le dieron un poco de aire al gobierno de Eduardo Duhalde, después de todo el lío que hubo. Y ahora viene acá mi análisis y mi suposición. Lo que le he contado es algo de lo que había pasado. Había un problema y con la convertibilidad y la idea de este ministro, y es que casualmente o causalmente en el año 2002 es que nace la moneda, esta nueva divisa llamada el euro. Ya venía en planes desde antes, pero cuando ve la luz es justamente en enero del 2002. Y la Argentina, la convertibilidad cae en diciembre del 2001. Ya es muy grande la casualidad. El ministro de Domingo Felipe Cavallo tenía la otra idea financiera monetaria, que era la famosa canasta de moneda, que era de la misma forma que el peso se mantenía en paridad con el dólar. Él decía que podía haber otras monedas fuertes, divisas en el mundo, de la cual también se podía sujetar el peso argentino, y de esta forma, no importa qué barquinazo haga, se equiparaba la balanza. El peso no perdía estabilidad porque flotaban esas dos o tres divisas, que supuestamente es lo que significa la canasta de moneda. De manera que iba a ser mucho más reforzada la idea de la convertibilidad, iba a ser mucho más firme con el nacimiento de esta nueva moneda, el euro. Por eso digo que es muy casual que justamente meses antes de la aparición del euro se cayera la convertibilidad, y eso llama mucho la atención y hace ver que fue repito,
mi forma de ver las cosas, que fue un golpe de Estado, que fue algo planeado, no contra un gobierno. Lamentablemente en este momento estaba en el poder el señor Fernando de la Rúa, no fue contra un gobierno radical, no fue contra la persona de señor Fernando de la Rúa, sino fue contra esta medida económica, que es la convertibilidad, y aquella que amenazaba todo esto, que era la canasta de monedas. Ahora el tiempo siempre da la razón a todo. Ahora vemos como el peso argentino es una moneda muy muy fuerte. El crecimiento extraordinario, formidable que tuvo la década ganada, la famosa década ganada de los Kirchner, no es que hubo un crecimiento, sino que obviamente un país que fue volteado se levantó. Es decir, hubo un golpe de Estado, cayó un país, como era todo un ficticio el problema económico, económicamente volvió a surgir y casi de forma milagrosa, pero si alguien viene, empuja a una persona y se levanta, no puede decir que creció. La empujaste primero y se levantó. No podemos decir hoy cómo crecimos, qué milagro. También hubo el boom de la soja, el famoso viento de cola que hay que reconocerle. Y bueno, que entraban las divisas, pero se levantaron con todas las medidas de Domingo Felipe Cavallo, el impuesto al cheque, la tablita, todas esas cosas, el impuesto a la ganancia. Todo eso son medidas de Cavallo y de otros que ya se mantenían en la convertibilidad. Así que, y también debemos agradecer a esa medida económica de que ahora la inflación estamos a solamente 15 pesos del dólar. No estamos en hiper, en mega, en super inflación. Estamos solamente a 15 pesos del dólar. Porque alguna vez alguien nos puso 1 a 1. También eso hay que reconocer. Y bueno, con la caída, con las muertes, con el fin del gobierno de la Rúa, bueno, también se murió la convertibilidad, le echaron tierra, la taparon bien para que la Argentina se olvide. Nunca se le ocurre a ustedes tenerlo como medida económica, que puede ser un buen remedio para frenar de golpe la inflación y volver de vuelta a 10 pesos. Son medidas a tener en cuenta, una herramienta puede ser considerada, pero evidentemente fue por eso que hubo este golpe de Estado, para proteger el euro y las divisas extranjeras. Y hoy, como dije, lo estamos viendo, la moneda argentina tiene peso, es decir, por algo que compramos, no sé, un ejemplo. Esta taza que aquí la conseguimos por 10 pesos, en Europa hay muchos videos de un periodista, muy buen periodista, que está haciendo notas acerca de cuánto cuestan las cosas en España. No recuerdo ahora el nombre, creo que es ciberperiodismo, algo así el muchacho. Esta taza que aquí en Argentina la conseguimos por 20 pesos, en Europa la conseguimos por 4 pesos. O sea, teniendo en cuenta el cambio, que estamos hay mucha inflación y estamos abajo del euro. A pesar de eso, esa tasa en Europa sale doble o el triple de lo que sale aquí. Quiere decir que tenemos un poder económico, el peso argentino tiene un poder capaz de comprar Europa. Le estoy mostrando solamente una comparación acerca de este tema. Bueno, muchachos, el tiempo me corre. Saludo para todos, que pasen bien.